Hola, bienvenidos. Les habla el profe Ricardo y la clase de factorización de trinomios. El objetivo de esta clase será factorizar trinomios como el producto de dos binomios. Factorización de trinomios. Vamos a recordar que el producto de dos binomios generaba un trinomio. Veamos entonces. X más 4 por x más 5 por x más 4. Si desarrollamos este producto de binomios, que era el primero por el primero, es decir, x cuadrado, y después, ocupando la fórmula de productos notables, tenemos que era un producto de binomios con un término en común. Entonces podríamos decir también el término común al cuadrado. Después buscábamos la suma, porque los signos son iguales, la suma de los términos no comunes por el factor común, es decir, 5 más 4 por el factor común. Eso me va a dar entonces 9x. Y después teníamos el producto de los términos no comunes, 5 y 4. 5 por 4 entonces 20. Y el desarrollo entonces de este trinomio, de este producto de binomios, me quedaba entonces en el trinomio x cuadrado más 9x más 20. Veamos el otro producto de binomios, x menos 7 por x más 5. Los dos tienen un término en común, podemos aplicar la fórmula de producto notable. Me quedaría entonces el término común al cuadrado, que sería x cuadrado. Ahora los signos son distintos, por lo tanto voy a buscar la resta de los términos no comunes, 7 menos 5, y conservar el signo del mayor por el término común. Quedaría entonces menos 2x. Y el último resultado que era el producto de los términos no comunes. Es decir, menos 7 por 5, menos 35. Y nos queda el desarrollo de este producto de binomio. Entonces, la idea ahora de factorizar es que se nos da el trinomio y nosotros tenemos que encontrar el producto de estos binomios. Teniendo en cuenta entonces que el término del medio del trinomio puede ser una resta, corresponder una resta o una suma de los términos no comunes, y en el caso del último término del trinomio, corresponde al producto de los términos no comunes. Y lo que cambia es que uno puede ser positivo o negativo. Veamos entonces la factorización de trinomios de la forma ax cuadrado más bx más c, donde a equivale a 1 y b y c son números enteros. Ejemplo: x cuadrado más 7x más 12. Aquí vemos que el x cuadrado está acompañado de un número 1 que no se escribe, como un x cuadrado. Y vamos a tratar de factorizarlo. Veamos el procedimiento. Vamos a formar un producto de dos paréntesis. Dos paréntesis que van a estar en blanco y que ambos se están multiplicando simulando un producto de dos binomios. Primer paréntesis, segundo paréntesis. Entre medios se están multiplicando. Segundo paso, escribir el factor común en cada paréntesis. El factor común siempre lo vamos a tener en el término que está al medio, porque sabemos que acá va la suma o la resta por el término común. Por lo tanto, el término común de este producto de binomios, para poderlo factorizar, será x en el primer paréntesis y x en el segundo paréntesis, porque hablamos de términos comunes. Escribir entonces en el primer paréntesis el signo del segundo término. Tenemos entonces el segundo término, que es 7x, tiene un signo más. Ese signo más entonces lo vamos a escribir en el primer paréntesis. Después, escribir en el segundo paréntesis, acá el que está todavía vacío, escribir en el segundo paréntesis el producto de los signos. Entonces tengo un signo más y otro signo más. Multiplicamos los signos, más por más,
y lo escribimos en el segundo paréntesis. Revisamos ahora los resultados de los signos. Si los signos son iguales, más o menos menos, se deben buscar dos números que sumados den el segundo término, es decir, 7, y multiplicados den el tercer término del trinomio, es decir, 12. Entonces, revisamos nuestros signos. Los signos son iguales. Por lo tanto, voy a buscar dos números que sumados den 7 y multiplicados den 12. Sumados den 7 y multiplicados den 12. Entonces empezamos a buscar, por ejemplo, el 6 y el 2. 6 por 2, 12, pero el sumarlos me da 8, no me sirve. Buscamos otra combinación de números que sumados den 7, pero que multiplicados den 12. 4 y 3. 4 por 3 son 12 y 4 más 3, 7. Estos me sirven. ¿Qué números vamos a colocar? En el primer paréntesis voy a colocar el signo mayor, el número mayor, y en el segundo paréntesis el número menor. Entonces colocamos un 4 y un 3. Y ahí tendríamos entonces la factorización de x cuadrado más 7x más 2. Entonces, resumiendo, vamos a formar un paréntesis, dos paréntesis, un producto de paréntesis. Vamos a colocar en cada paréntesis el factor común. Después vamos a bajar el primer signo, positivo o negativo, seguido de, en el segundo paréntesis, escribir el producto de los signos. Y vamos a revisar que si los signos son iguales, vamos a buscar la suma del número que está al medio. Y como sabemos que siempre acá está la multiplicación de los términos no comunes, el producto del número que está en el trinomio. Veamos el siguiente ejemplo, número 2. Si el área de un rectángulo es a la cuarta menos 12a cuadrado más 35, ¿cuáles son sus lados? Entonces me dice que el área es un trinomio, el trinomio a la cuarta menos 12a cuadrado más 35. Por lo tanto, lo que debemos hacer acá es factorizar. Vamos a factorizar este trinomio. Un factor va a ser después cuando factoricemos, un factor va a ser el largo y el otro factor va a ser el ancho del rectángulo que se me está pidiendo. Entonces formamos los dos paréntesis. Ahí los tenemos. Después el factor común en cada paréntesis. El factor común lo sacamos de este término que está aquí al medio, porque siempre aquí voy a tener la suma o la resta por el factor común. Entonces me quedaría a cuadrado y a cuadrado. Después, en el primer paréntesis vamos a escribir el signo del segundo término, que en este caso es negativo. Lo escribimos. En el segundo paréntesis, el producto de los signos. Tengo ahora menos por más. Menos por más es igual a menos. Por lo tanto, en el segundo paréntesis vamos a colocar menos. Obtengo entonces de nuevo signos iguales. Si los signos son iguales, tengo que buscar la suma, ¿cierto?, del segundo término y siempre voy a buscar el producto del tercer término. Entonces veo el resultado de mi operación con los signos. Los dos son menos, los signos son iguales, entonces yo tengo que buscar dos números que sumados me den 12 y que multiplicados me den 35. Entonces pensamos en esos números, dos números que sumados me den 12 y multiplicados den 35. Esos números son el 7 y el 5. 7 más 5 es 12 y 7 por 5 35. Y ahí estaría lista mi factorización. Entonces la factorización sería a cuadrado menos 7 por a cuadrado menos 5. Pero este trinomio era el área del rectángulo y me pedían los lados. Por lo tanto, los lados del rectángulo serán a cuadrado menos 7 y el otro lado será a cuadrado menos 5. Ahí vemos entonces una aplicación
de la factorización para un problema de geometría. Veamos el problema número 3. Factorizar y cuadrado más y menos 6. Primer paso entonces, formar los dos paréntesis. Después ubicamos el término común. Tenemos término común y. Por lo tanto colocamos y en el primer paréntesis e y en el segundo paréntesis. Tenemos el signo más. Ese signo más va en el primer paréntesis. Este primer signo entonces en el primer paréntesis. Bajamos el signo, copiamos el signo. Seguido de eso vamos a multiplicar los signos. Más por menos, menos, y ese signo menos va en el segundo paréntesis. Pero ahora entonces los signos son distintos, me dio más y menos. Más y menos. Entonces ahora voy a buscar dos números que restados en el segundo término y multiplicados en el tercer término. Tenemos signos distintos, entonces dos números que restados den 1, porque el y está solo, por lo tanto está acompañado de un coeficiente 1, que restados me den 1, y que multiplicados me den 6. Pensamos en esos números. Lo general aquí es buscar primero la multiplicación y después buscar si suman esos números o restan esos números de lo que yo ando buscando. Entonces tendríamos que restados me den 1 y multiplicados me den 6. Los números serían 3 y 2. Siempre el mayor en el primer paréntesis. Y quedaría entonces la factorización como y más 3 por y menos 2. Entonces el trinomio y cuadrado más y menos 6 lo hemos factorizado como un producto de dos binomios. Veamos el número 4. 3y más 15y más 18. No es como los anteriores porque aquí hay un 3 y la condición del caso anterior era que el primer término debía estar solo o un 1 que no se escribe. ¿Qué vamos a hacer acá? Si revisamos el trinomio tenemos 3, 15 y 18. 3, 15 y 18 tienen un factor común. O sea, yo puedo factorizar este trinomio antes de factorizarlo como trinomio. Entonces podemos factorizar por 3, entonces voy a factorizar el trinomio y me queda 3 factor de y cuadrado más 5y más 6. Ahora sí me queda un trinomio, entonces ahora yo puedo factorizar el trinomio. Dejamos el 3 afuera y formamos dos paréntesis, donde solamente me voy a preocupar del trinomio que voy a factorizar. Término común y, así que tenemos y en el primer paréntesis, y en el segundo paréntesis. Tomamos el signo del segundo término y lo copiamos en el primer paréntesis. Multiplicamos los signos ahora, más por más es igual a más, y ese signo va en el segundo paréntesis. Tenemos entonces, veo los signos que me dieron, comparo los signos, me dieron signos iguales, por lo tanto, busco dos números que sumados me den 5 y que multiplicados me den 6. Esos números son entonces 3 y 2. 3 por 2 son 6 y 3 más 2 son 5. Y ahí está la factorización. Entonces la factorización del trinomio 3 y cuadrado más 5 más 15y más 18 será 3 factor de y más 3 factor de y más 2. Entonces aquí estaba la posibilidad de, antes de factorizar por un factor común que era 3. Veamos ahora factorizar trinomios de la forma ax cuadrado más bx más c con a distinto de 1, b y c pertenecientes a z. Ejemplo.
2x cuadrado menos 13x más 15. No puedo factorizar, no hay un factor común, ¿ya? Por lo tanto vamos a factorizar en este caso en forma directa. Primer paso entonces, vamos a multiplicar solo el primer y tercer término por el primer número del trinomio. Nuestro primer número del trinomio es 2. Entonces voy a multiplicar el primer y tercer término por 2. El término del medio queda libre. Entonces 2 por 2, 4 me va a quedar y 15 por 2, 30. Por lo tanto, mi trinomio va a quedar transformado en 4x cuadrado menos 13x más 30. Entonces repito, vamos a multiplicar el trinomio por el primer número que tengamos y vamos a multiplicar solamente el primero y el tercer término por el primer número que tenga el trinomio. En este caso es un 2. A partir de esta transformación, 4x cuadrado menos 3x más 30, vamos a proceder a factorizar como lo hacíamos en el caso anterior. Vamos a formar dos paréntesis. Y ahora vamos a escribir en cada paréntesis, tengo que escribir el factor común, pero aquí hay una variante. Vamos a escribir en cada paréntesis la raíz cuadrada del primer término. Porque aquí lo que hemos hecho es una transformación, ¿ya? Entonces vamos a escribir en cada paréntesis la raíz cuadrada del primer término. Es decir, dos términos iguales que multiplicados den 4x cuadrado. 4x cuadrado. Entonces dos términos iguales que multiplicados me den 4x cuadrado. Esos términos serían 2x y 2x. Dos términos iguales que si yo los multiplico me va a dar 4x cuadrado. Seguimos igual que en los casos anteriores. Tenemos el signo negativo. Va a bajarse al primer paréntesis. Voy a multiplicar los signos. Menos por más, menos. Y el resultado de ese signo va a ir en el segundo paréntesis. Reviso entonces, tengo signos iguales. Signos iguales. Por lo tanto, voy a buscar dos números que sumados den 13 y multiplicados den 30. Entonces, dos números que sumados me den 13 y multiplicados me den 30. Entonces, buscamos en la tabla de un resultado que me dé 30, 6 por 5, 10 por 3, y que después sumados me dé 13. Entonces, los números son 10 y 3. 10 por 3, 30, y 10 más 3, 13. Ahí tendríamos entonces. Pero falta todavía un detalle. Vamos ahora al cuarto paso, que es factorizar uno o dos paréntesis, los que se puedan. Entonces revisamos, el primer paréntesis se puede factorizar por 2. Este binomio se podría factorizar por 2, porque tengo el 2 y el 10, ¿ya? Máximo común divisor entre 2 y 10 es 2. Factorizo por 2 entonces el primer paréntesis y me queda 2 por x menos 5. Reviso ahora el segundo paréntesis, pero el segundo paréntesis no se puede factorizar, por lo tanto me queda igual. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, como multiplicamos en un principio por 2, ahora vamos a simplificar por este mismo número que amplificamos en un principio. Como multiplicamos por 2, nos quedó otro trinomio, por lo tanto ahora vamos a simplificar o dividir por este mismo número que habíamos simplificado, es decir, por 2. Multiplicamos por 2, después el quinto paso es dividir también por 2, luego de la factorización que hicimos. Tengo 2 factor de x menos 5 dividido 2. Como se están multiplicando, yo los puedo simplificar. Y me queda entonces la factorización 5x menos 5 por 2x menos 3. Y ahí tendríamos entonces la factorización de este trinomio cuando el coeficiente que acompaña al factor común es distinto de 1. Entonces, repasando, multipliqué por el coeficiente 2 el primer y tercer término, formé los dos paréntesis, bajé el signo del segundo término, multipliqué los signos,
del segundo y tercer término para escribirlo en el segundo paréntesis, leo el resultado que obtengo y reviso si puedo factorizar uno o dos paréntesis. En este caso, puedo factorizar el primero y seguido de eso divido por el mismo factor por el cual multipliqué, que en este caso era 2. Simplificamos, en este caso el número 2, y me queda entonces x menos 5, 2x menos 3 y sería el resultado de la factorización. Veamos ahora el ejemplo 2. Factorizar 3a cuadrado menos 11a menos 20. Tenemos el primer coeficiente numérico que es 3. Multiplicamos por 3 entonces el primer y tercer término. Me quedaría entonces 9a cuadrado y 20 por 3, 60. Solo multiplico el primer y tercer término por el primer coeficiente. Vamos a formar ahora los paréntesis. Formamos los paréntesis y vamos a colocar en cada paréntesis la raíz cuadrada de 9a cuadrado. O sea, dos números iguales que multiplicados me den 9a cuadrado. Ese número es 3a y en el segundo paréntesis también colocamos 3a. 3a por 3a me da 9a cuadrado. Entonces ahora el signo del segundo término en el primer paréntesis. Como es negativo, me queda negativo. Multiplicamos los signos del segundo y tercer paréntesis, del tercer término, menos por menos, más, revisamos entonces, me quedaron signos distintos, por lo tanto signos distintos, decimos entonces que vamos a buscar dos números que restados me den 11 y multiplicados me den 60. Dos números que restados me den 11 y multiplicados me den 60. Esos números son el 15 y el 4. 15 por 4, 60 y 15 menos 4, 11. ¿Qué dijimos después de este paso? Reviso si algún paréntesis se puede factorizar. Tenemos entonces 3a menos 15, sí se puede factorizar por 3. Factorizo por 3 el primer paréntesis, quedándome 3 por a menos 5. El segundo paréntesis no se puede factorizar, lo dejamos exactamente igual. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Vamos a dividir. ¿Por cuánto vamos a dividir? Por el mismo número por el cual multiplicamos. Multiplicamos por 3, por lo tanto vamos a dividir por 3. Al dividir por 3 yo puedo simplificar el 3 del numerador con el 3 del denominador, quedándome entonces la factorización a menos 5 por 3a más 4. Veamos el número 3. 6x cuadrado más x menos 2. Entonces tenemos el primer coeficiente que es 6, por lo tanto vamos a multiplicar el primer y tercer término por 6. El primero y el tercer término por 6. Quedaría entonces 36x cuadrado más un x menos 12. Como el x no tiene coeficiente, lo leemos como un x. Entonces multipliqué por 6 el primer término y multipliqué por 6 el tercer término. Y me queda este trinomio que es el que vamos a factorizar. Formamos los dos paréntesis para colocar entonces en el primer paréntesis y en el segundo la raíz cuadrada de 36x cuadrada. Ese número sería entonces 6x y en el segundo paréntesis 6x. 6 por 6, 36 y x por x, x cuadrado. En el segundo término tenemos el signo más, por lo tanto, en el primer paréntesis va el signo más. Multiplicamos los signos, más por menos, menos, y ese menos va en el segundo paréntesis. Comparo los signos, tenemos signos distintos entonces se restan, entonces vamos a buscar dos números que restados me den 1 y que multiplicados me den 2. Buscamos esos números, dos números que restados me den 1 y multiplicados me den 2. 6 por 2, 4 por 3, y aquí entonces obtenemos que el 4 y el 3 me sirven. 4 por 3, 12, y 4 menos 3, 1.
¿Qué sigue después de eso? Una vez que encontramos estos números, tenemos que factorizar uno o los dos paréntesis. El primer paréntesis sí se puede factorizar por 2. Me quedaría 2 factor de 3x más 2, ¿cierto? 2 por 3, 6, 2 por 2, 4. Pero ahora el segundo paréntesis también se puede factorizar. En este caso se puede factorizar por 3. Lo factorizamos y me queda 3 factor de 2x menos 1. Pero habíamos multiplicado por 6 en un principio, pero el 6 se puede descomponer. El 6 se puede descomponer en un producto de 2 por 3. Por lo tanto, en vez de dividir por 6, como es un número compuesto, lo vamos a dividir por su descomposición de números primos, que sería 2 por 3. Entonces, en vez de dividir por 6, voy a dividir por 2 por 3. Dividimos por 2 por 3 y puedo simplificar entonces el 2 del numerador con el 2 del denominador y el 3 que tengo acá en el numerador con el 3 que tengo en el denominador. Simplificamos entonces y obtengo la factorización 3x más 2 por 2x menos 1. Eso entonces con respecto a la clase de factorización de trinomios.